Muchas gracias, queridos hermanos, por abrirnos las puertas de sus hogares a su programa El Evangelio te alcanza. Hoy martes de la 22ª semana del tiempo ordinario vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas en el capítulo 4, versículos del 31 al 37. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados se enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: «¿Qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y estos se salen». Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Encontramos ahora a Jesús en otra de sus tantas facetas, así como encontramos a Jesús en su faceta polémica, es decir, de combate con los fariseos, con los escribas, aquel Jesús que predica, aquel Jesús que sana. Ahora lo encontramos a Jesús como ese exorcista, es decir, aquel que libera al hombre de la influencia perniciosa del espíritu inmundo, de los demonios, del diablo. Jesús se encontraba enseñando cuando un demonio impuro llega a donde Jesús y empieza a cuestionarle, suplicándole: «Déjanos, ¿qué tienes tú contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Acaso vienes a atormentarnos? Tú eres el Hijo de Dios». Es decir, prácticamente el demonio empieza a revelar de que Cristo es el Hijo de Dios. Y es interesante cómo el mismo demonio acepta la divinidad de Jesús, acepta el mesianismo de Jesús. Y extrañamente muchos hombres, inclusive hombres que se hacen ver como grandes personas, muy sabias y todo, dentro de la misma iglesia, cuestionan la divinidad de Jesús, y su mismo enemigo la conoce y la proclama. Esa es una cuestión misteriosa y un tanto contradictoria, que mientras que el maligno profesa la fe en Cristo, más que fe, profesa y acredita a Jesús como el Mesías, nosotros que tenemos esa capacidad de tener fe, a diferencia del diablo, no somos capaces de proclamar verdaderamente la fe en Cristo. Algo misterioso, pero que al final nos muestra el poder de Cristo. El poder a tal punto que el mismo demonio, ante la presencia de Jesús, no le queda más que reconocer el poder del Señor, no le queda más que reconocer su divinidad. Y eso todavía se ve más patente cuando Jesús, con su sola palabra, con su sola orden, expulsa al demonio. Es interesante y también nos enseña algo fundamental, sobre todo de nuestra lucha contra el demonio. Uno de los peligros más grandes y que generalmente se ve en la vida cristiana son dos. O por una parte le tenemos un grave temor al demonio, un temor inclusive irracional, inexistente, que no debería de existir. ¿Por qué? Porque obviamente Cristo es más fuerte que el demonio. Y si nosotros verdaderamente seguimos a Cristo, no tenemos nada que temer, como lo decía precisamente Santa Teresa de Ávila. ¿Para qué yo voy a tener miedo de un perro encadenado y muerto si mi Señor es más fuerte que él? Y por el otro lado, tenemos aquellos que se fascinan con el demonio, que inclusive piensan que el demonio, más que un enemigo, es como un amigo que puede hacer tratos conmigo y que me puede dar cosas. Y al principio eso puede parecer, pero al final el diablo siempre paga mal a aquel que se confía con él. Por eso, ¿cuál es nuestra actitud? La del Señor. Con firmeza, con convicción en la palabra del Señor, hacer frente a las fuerzas malignas. A veces nosotros queremos enfrentarnos al demonio de diversas maneras y de unas maneras a veces un tanto absurdas. Pero el Señor nos dice ahora que la única manera en cómo nosotros podemos enfrentarnos al diablo, además que con una oración verdadera, no simplemente fanática, sino que verdadera, es con la palabra de Dios. Porque la palabra de Cristo es la que tiene esa fuerza, esa potencia divina, que es capaz de alejar de este mundo y de las personas la presencia maligna.